Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que hemos organizado desde la Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI. Perdonadme porque creo que ha habido algún problema con el enlace y estamos viendo a ver cómo acabamos de hacer un envío a las personas que no les estaba funcionando bien. Mil disculpas. Bueno, bienvenidas a los que estáis, a los que todavía no han conseguido llegar, en cualquier caso les mandaremos el vídeo y deciros que a lo largo de esta sesión, que va a empezar en unos minutitos, se van a abordar los fundamentos esenciales de la IA, las principales tendencias que están marcando su evolución y diversos casos de uso en los que veremos cómo la inteligencia artificial mejora la productividad, optimiza procesos y facilita la toma de decisiones tanto en actividades cotidianas como profesionales. Hoy contamos con un ponente de lujo, que es Rafael Palacios. Rafael es ingeniero ICAI de la promoción de 1990. En 1998 obtuvo el título de doctor. Es profesor de nuestra escuela, la ETS de Ingeniería ICAI, y es también investigador del IIT. En la actualidad dirige la oficina de IA de la Universidad Pontificia Comillas. Sobre las herramientas del webinar, deciros que tenéis a vuestra disposición un chat para temas organizativos que no permite chatear entre los asistentes. Contáis con un botón de preguntas en la sección Preguntas y Respuestas, desde el que podéis formular las preguntas que queráis. Se irán acumulando y al final de la sesión yo se las formularé verbalmente a Rafael, tratando de agrupar preguntas que sean iguales o muy parecidas. Deciros también que contáis con botones, con unos emoticonos que podéis usar si el profesor pregunta si se entiende todo, si se oye bien o lo que queráis. Deciros también que al final del webinar encontraréis una encuesta que os pido por favor que cumplimentéis. Para nosotros es importante recoger vuestra opinión sobre la sesión y también vuestras propuestas de cara a próximos webinars que podemos montar desde la asociación. Mil gracias por adelantado. Si os parece bien, empezamos ya con el webinar. Rafael, adelante. Pues nada, bienvenidos a todos a este webinar sobre inteligencia artificial. Eh, yo voy a hacer una presentación que intentaré que dure como unos 40 minutos máximo para dejar tiempo para preguntas al final. Y entonces lo único, las preguntas, como ha comentado Marta, pues las vais enviando por la aplicación y así se van recogiendo y como hay veces que se repite varias veces la misma pregunta, pues luego ya me filtran y me las hacen al final. Bueno, ya me han presentado, ingeniero de ICAI de la promoción de 1990 y soy profesor propio en ICAI y soy investigador del IIT pues desde que salí de la escuela. Ahora mismo soy director de la Oficina de Inteligencia Artificial de Comillas, que luego explicaré un poquito de qué va. Y luego, bueno, pues he sido profesor visitante en MIT pues ya en 4 ocasiones, eh, casi siempre relacionado con la IA. En el año 2001 pues estuve trabajando en reconocimiento de caracteres manuscritos, hacíamos reconocimiento de cheques, que era una labor que a los bancos les daba muchos dolores de cabeza. Era muy difícil, texto manuscrito, claro, la IA de ahora esto pues parece que lo hace sin ningún esfuerzo, pues en el año 2001 pues nos costaba un poco más. En el año 2009 pues estuve en el departamento de aeronáutica y estuve trabajando con datos de cajas negras de aviones, pues para lo mismo modelos que eran en ese caso de entrenamiento no supervisado, pues para detectar anomalías en aviones en situación normal de vuelo, no las de accidente, que eso se investiga aparte, sino en las operaciones normales. En 2017 ya me metí en el departamento de Energy Initiative y hacíamos proyectos de electrificación rural, bueno, y seguimos haciendo. Y yo aquí me encargaba más de la parte de tratamiento de imágenes de satélite, reconocer dónde hay casas, dónde no hay casas, para poder luego hacer la planificación de la red. Entonces era también, digamos, de análisis de imagen. Y en 2024, la última estancia, ahí ya me metí en un departamento que se llama CAMS, Cybersecurity at MIT Sloan, en donde hacíamos inteligencia artificial y ciberseguridad y estaba trabajando mucho pues, en temas de detección de fraude y cosas así para el sector financiero.
O sea, bueno, siempre así temas cercanos a la IA. Entonces vamos a empezar un poco así con una introducción de cómo es así la evolución de la IA. Entonces el término, un poco el origen de la inteligencia artificial, pues se atribuye fundamentalmente a John McCarthy, que era profesor en Dartmouth College en New Hampshire y que organizó en el año 1956, en el verano, una especie de workshop de verano donde, bueno, pues participaron varias personas y a raíz de eso se acuñó el término de inteligencia artificial, ¿no? O sea, como un ordenador que tiene un comportamiento que parece inteligente, que parece un humano, ¿no? Entonces de ahí venía el término. Las cuatro personas principales de esta reunión, ¿no? Pues los cuatro principales pues son John McCarthy, claro, que estaba ya en Dartmouth College. Esto fue en verano, en fall, o sea, en otoño ya le ficharon en MIT ese mismo año. Luego estaba Claude Shannon, era así el padre de la teoría de la comunicación, que en aquel momento trabajaba en los laboratorios Bell y al año siguiente ya le ficharon en MIT también. Nathaniel Rochester, que este es una persona de IBM, era mayor que los demás, mucha experiencia en IBM y siguió trabajando en IBM, pero bueno, fue profesor visitante de MIT en el año 58, pues para terminar de lanzar esto. Y Marvin Minsky, que era un profesor de Harvard, pero bueno, a raíz de esto, pues lo mismo, se pasó a MIT en el año 58 y ya continuó ahí toda su carrera. McCarthy no hizo toda la carrera en MIT, ¿vale? Luego se fue a Stanford y continuó allí toda su carrera. Fue el creador del Lisp, que es uno de los primeros lenguajes de programación diseñados para inteligencia artificial. Y bueno, también decir que todo esto fue en parte gracias a una donación de, en aquella época, $7.000, que daban para mucho, de Rockefeller Foundation, que, bueno, pues apostó por esta idea de McCarthy y a raíz de ahí, pues se creó todo, ¿no? Entonces, bueno, pues arrancó la inteligencia artificial y ya, pues enseguida empezaron los robots. Este es un poco así como el primer robot que tenía capacidad para moverse. Como creo que no funciona el vídeo compartido, le voy a dar ya. Esto era muy gracioso porque solo oyendo la música, luego viendo los aspectos que tiene la gente y oyendo la voz de fondo ya se traslada uno mentalmente a los años 60, ¿no? Entonces lo voy a ir poniendo, aunque ya digo que creo que no se oye. Entonces, bueno, esto era un robot, pues que veis que se mueve, que tenía unas cámaras de vídeo, pues para poder orientarse, saber dónde está, básicamente con el vídeo. Utilizaba un ordenador que en aquella época, pues había pocos ordenadores y, claro, tenía menos de 1 mega de memoria, ¿no? Y tampoco había monitores, o sea que el teclado es como una especie de máquina de escribir y toda la respuesta la veías aquí, pero fueron capaces de conectar un osciloscopio para poder ver qué es lo que tenía el robot, por ejemplo, como mapa del sitio donde estaba. Vamos, la verdad es que es bastante impresionante para la época, pero bueno, ya veis que como muy sencillo, ¿no? Y un poco el dónde estamos ahora, pues no sé si alguno conocéis este vídeo de Boston Dynamics, bueno, están ahí al lado de MIT, y entonces pues tienen estos robots así tipo humanoide, que veis que no lleva ningún tipo de cable ni nada a pesar de todo el movimiento que hace. Este modelo en concreto llevaba como un motor de moto, o sea, tenía un motorcito que generaba toda la energía para el sistema hidráulico que hacía falta. Ahora ya han sacado otro más moderno que va puramente con baterías y es 100% eléctrico. Y, y bueno, son así como, yo desde mi punto de vista, son así como muy graciosos ver que hay un robot humanoide. Y bueno, y este vídeo también, tal y como lo tienen hecho, pues también es así bastante gracioso, ¿no? O sea, termina el vídeo y da casi ganas de aplaudir. Y entonces, bueno, pues esto es un poco lo que se está haciendo ahora. Y, ay, a ver.
Y entonces, bueno, uno piensa, bueno, ¿y cuál va a ser el futuro de la robótica, ¿no? Entonces aquí, como diría mi madre, ¿no? Dice, pero bueno, ¿dónde está el robot este que te lava los platos, que te plancha la ropa, que limpia la casa, etcétera? ¿Será, digamos, uno de estos? ¿Será un robot humanoide? Pues yo la verdad es que creo que no. O sea, un robot de estos humanoides, solo el hecho de que esté de pie, que por ejemplo no se tropiece con la alfombra o con los juguetes que han dejado los niños tirados, pues ya es todo un reto, ¿no? Luego además esta imagen está generada con IA, ¿no? Y entonces ni siquiera el tubo engancha en la aspiradora. O sea, en fin, esto sería una cosa como que muy cara, probablemente un poco ineficiente, parece muy versátil, pero en la práctica pues es difícil que pueda hacer muchas tareas. Eh, ¿qué es lo que veo yo para esta situación? Pues la rumba, o sea, vamos a ver, la rumba es un robot, ¿no? Es muy tonto. ¿Qué pasa? Que solo vale para aspirar, pero aspirar lo hace muy bien. Entonces, esto es un poco, ya veremos luego más adelante también algún otro ejemplo. Esto es un poco la tendencia de la IA, tal y como la veo yo, es terminar haciendo algo especializado en vez de una cosa como muy general, lo que sería un robot de estos humanoide que parece que vale para todo. En el fondo, a lo mejor o no vale para nada o vale para muchas cosas, pero es súper caro. Y sin embargo, una cosa especializada, pues al final, pues es la que puede hacer un poco mejor la labor el problema que queramos resolver. ¿Cuál ha sido un poco así la evolución reciente de la IA, ¿no? Y bueno, aquí aparecen muchos nombres que yo entiendo que os suenan, ¿no? Entonces, en los años 70-80, pues empezaron lo que era inteligencia artificial, pues eran los sistemas expertos, ¿vale? Unos programas pues que eran capaces de, digamos, de razonar, pues en función de unas variables y pues unos sistemas expertos de diagnóstico, por ejemplo, cosas así, ¿no? Luego ya en los 90 empezó el aprendizaje estadístico, pues Support Vector Machine o las redes neuronales, ¿no? Aparecieron en aquella época y bueno, pues eran modelos básicamente matemáticos que había que entrenarlos y bueno, pues que tenían un comportamiento que parecía un poco inteligente en cuanto a los resultados que daban, ¿no? En los años 2000 ya empezó el Deep Learning, que empezó fundamentalmente por los temas de imágenes con un tipo de red neuronal que se llaman redes neuronales convolucionales, eh, y que fue un poco un boom gracias a la GPU, ¿vale? Los ordenadores normales tienen CPU, que, bueno, pues hacen cálculos matemáticos, etcétera, y las GPUs son como unas CPUs de las tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas, cuando manejan una imagen de la pantalla del ordenador, tienen que hacer a lo mejor el mismo cálculo en muchos píxeles a la vez. Entonces lo que hacen es que tiene mucha capacidad de paralelización y entonces pues las redes neuronales que tienen muchos parámetros, si se pueden operar, digamos, en paralelo, pues tienen un rendimiento muy bueno. Entonces esto que permitió pues hacer redes neuronales muy grandes con muchísimos parámetros y entonces que tenían una capacidad sobre todo de procesado de imágenes muy buena, pero que corrían en poco tiempo porque se ejecutaban en GPU. Entonces esto fue, digamos, uno de los cambios principales, ya digo, sobre todo a nivel de imagen, pero luego más cosas. Entonces ya en 2010, pues aparecen los transformers, que son redes neuronales también muy grandes que tienen una capacidad como de recuerdo, ¿vale? O sea que son capaces, tienen unas entradas muy, muy grandes, entonces em, es lo que hace que la IA que hemos usado todos, tipo ChatGPT, que tú estás teniendo una conversación sobre un tema y le preguntas una cosa concreta, sabe enlazarlo con el tema del que estás hablando, ¿no? Porque de alguna manera esas entradas anteriores no las ha llegado a olvidar. Vale, y bueno, y Word2Vec, que es lo que de alguna manera permite como convertir texto a números para que todo esto funcione. Y luego ya en el 2020 es cuando empezaron los LLMs, Large Language Models, o sea, modelos de lenguaje, y los GPT, los Generative Pre-trained Transformer, que es básicamente un transformer, pero que se utiliza para generar cosas nuevas, ¿no? Y empezó sabiendo predecir texto. Tú escribías una media frase y sabía completar, sabía lo que, digamos, venía después. Y eso ha sido el origen de lo que sería la inteligencia artificial generativa.
Y luego he puesto aquí 30 de noviembre del 22, una fecha clave en cierto modo, porque es cuando se hizo público ChatGPT. O sea, la compañía OpenAI hizo su modelo, un modelo GPT, lo hizo público y fue un boom. En solo 5 días tuvo 1 millón de suscriptores, ¿vale? Una cosa enorme, ¿no? Y entonces ahí es donde ya empezó todo el mundo a ver más aplicaciones digamos, cotidianas de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues, ¿cuál puede ser un poco, bueno, cuál está siendo el futuro? Pues un poco una inteligencia artificial especializada. O sea, es cierto que un modelo como ChatGPT, que es muy generalista, pues tú le puedes preguntar casi cualquier cosa, pero como que la probabilidad de que te dé una respuesta incorrecta o no exactamente en el ámbito en el que le estás preguntando, pues bueno, tiene digamos, ahí un cierto riesgo, ¿no? Luego hablaremos de riesgos al final. Entonces, tienes que tener a lo mejor mucho cuidado en hacer las preguntas concretas y aún así, pues es difícil que, claro, mezclando información de todo tipo, pues que no pueda tener un error. Entonces, al final, ¿qué es lo que se hace? Pues un fine-tuning, una especialización en una temática concreta. Entonces, a partir de un modelo grande, haces una especialización y consigues modelos, pues como pone aquí, especializados en generación de código. Entonces tú le puedes decir a un modelo de estos, tú le dices, hazme un programa que haga no sé qué y ¡pum! Te lo, te lo hace en un momento. Un modelo especializado en temas jurídicos, pues este modelo eh, pues igual que un modelo genérico, pues tiene todo Wikipedia dentro, tiene no sé cuántas páginas web para el entrenamiento, pues este modelo en concreto lo que se hace es tener mucho cuidado de meterle toda la legislación, todas las leyes, etcétera, y entonces al final tienes una IA que está como muy especializada en eso, a lo mejor no sabe de otros temas que no le afectan y entonces puede poner mejor el foco en las cosas. Hay modelos especializados en generación de imagen, ¿vale? Luego veremos también hay algún ejemplo, ¿no? Modelos del campo de la medicina, ¿vale? Aquí, bueno, aquí he puesto unos ejemplos de cada. Modelos especializados en finanzas, ¿vale? Modelos especializados en investigación, ¿vale? No sé por qué no he puesto modelos especializados en ciberseguridad, ahora hay muchísimos, ¿vale? Si habéis oído hablar de Mythos o de otros modelos, bueno, pues hay herramientas especializadas en ciberseguridad, ¿no? Y luego la otra cosa son los agentes, ¿vale? Los agentes que están, bueno, pinto aquí en el centro. Entonces, bueno, pues son modelos que tienen por un lado una capacidad de percepción, o sea, que tienen que ser capaces de recibir información de alguna manera, ya sea texto, imágenes o datos o lo que sea, que tiene una cierta capacidad de razonamiento. Y la diferencia con lo que habíamos visto hasta ahora es que son capaces de interaccionar con otras herramientas o pueden automatizar tareas, ¿vale? Entonces esto es un poco lo que ahora está surgiendo más. Eh, es verdad que hay que tener como un poco de cuidado en qué le dejo hacer y qué no le dejo hacer, ¿no? Pero también por quitar un poco el miedo, pues si yo para mí el agente más básico eran estos termostatos que en su día popularizó la empresa Nest, ¿no? Que lo pones allí en casa y entonces pues tenía una cierta inteligencia de que sabían a qué hora te vas, a qué hora llegas a casa, etcétera. Y entonces, pues a la hora de regular la temperatura, pues podían tener eso en cuenta y, digamos, pues arrancar el aire acondicionado cuando saben que vas a llegar a casa, pero tenerlo apagado el resto del día y ahorrar energía. Entonces, bueno, si uno lo piensa, es como un agente, porque recibe señales de que sabes si estás en casa o no, de que sabes si hace mucho frío, mucho calor, etcétera y de alguna manera tiene una inteligencia por detrás que le permite tomar decisiones. Lo que pasa es que la decisión pues, no tiene mayor peligro, puede encender el aire acondicionado inútilmente y lo peor que puede ocurrir pues es que gastes más dinero, ¿no? Pero tampoco te va a quemar la casa, ¿vale? Entonces, bueno, pues, pues estos agentes pues tienen, digamos, esa capacidad de inteligencia y una capacidad de actuación, ¿vale? Voy a comentar un poco, ya que he hablado de la historia, dice un poquito cómo ha sido la historia de la inteligencia artificial en comillas, que a lo mejor algunos lo conocéis y otros pues
no lo conocéis tanto. Entonces, en el tema de la investigación, pues el Instituto de Investigación Tecnológica, que ahora es un centro que depende directamente de ICAI, se fundó en 1984 y yo he estado ahí rebuscando y el paper más antiguo que he encontrado es del sistema SECA, Sistema Experto de la Química del Agua, ¿vale? Esto lo creó Miguel Ángel Sanz, que no sé si algunos lo conocéis. Eh, un sistema experto que corría en centrales térmicas y que leía distintos parámetros del agua de la central térmica y bueno, pues era capaz de hacer una predicción de si eso estaba bien o si eso estaba mal, etcétera. Entonces, bueno, pues esto no sé realmente cuándo se empezó a desarrollar este proyecto, pero sí que es verdad que hay un paper, una conferencia en Florida en el año 89 donde se publica esto por primera vez. Ya, pues desde entonces ha habido mucha investigación dentro del ITE en todo el campo de sistemas inteligentes, inteligencia artificial, etcétera. Y en docencia, pues seguro que hubo alguna iniciativa anterior, pero desde luego desde el año 2014, ¿vale? Que ya son más de 10 años, aparecieron asignaturas de Machine Learning o similares prácticamente en todos los programas que se creaban en ICAI. Tengo la fecha del 2014 porque fue después del cambio a Bolonia, cuando se creó el Máster en Ingeniería Industrial y el Máster en Ingeniería de Telecomunicación, que ya tenían asignaturas de este estilo y obviamente las han mantenido. Y otros programas que se han ido creando, todos han tenido asignaturas de este pelaje. Y luego pongo aquí del año 2020, bueno, porque yo estuve bastante involucrado en esto, ¿no? Pero bueno, el máster en ciberseguridad que se inició en el año 2020 ya tenía una asignatura de Machine Learning en primer semestre y una asignatura de inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad en segundo semestre, ¿vale? Un máster que tiene 14 asignaturas nada más. ¿Vale? Esto hoy en día es la bomba, porque hoy en día el tema de inteligencia artificial en ciber es lo más puntero que hay, pero bueno, que ya desde 2020 teníamos esa visión y teníamos esto incorporado. Y en 2021 es cuando se inicia en ICAI el grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial, que se llama IMAT, que claro, ya las primeras promociones han terminado, pero bueno, un grado específico en inteligencia artificial desde el año 2021. Y un poco la situación actual en la docencia que se inicia ahora en septiembre, pues veis ahí que hay 4 másteres de inteligencia artificial en marcha. Uno es el máster que es continuación del grado de IMAT y es un poco solo para estos estudiantes. Y luego hay 3 másteres que tienen inteligencia artificial para grados STEM, o sea, grados tecnológicos, y entonces está el máster en industria inteligente, que se puede combinar con el de ingeniería industrial o con el de ingeniería de telecomunicación, aparte de cursarse de forma individual. Luego un máster en inteligencia artificial aplicada que se cursa solo de forma individual, un máster en Big Data que realmente lleva casi ya 10 años funcionando, pero claro, el análisis de Big Data ha incorporado muchísima inteligencia artificial también. Y por último, un máster que se llama en digitalización e inteligencia artificial, que está pensada para grados no tecnológicos, por ejemplo, gente que ha estudiado en ICADE, pero que quiere, digamos, meter un poco la cabeza en el tema de inteligencia artificial. Entonces, bueno, se llama digitalización e inteligencia artificial porque hay que dar un baño previo de digitalización previo. Y por terminar los temas así de la universidad, pues la Oficina de Inteligencia Artificial de la universidad se creó en el año pasado. Yo estaba en MIT todavía y yo me pasé a ser director de la oficina en septiembre de 2025, o sea que llevo casi un año. Aquí se han hecho cursos de formación para profesorado, cursos de formación para alumnos, etcétera. Y tenemos un boletín de noticias que lo puse porque pensé que a lo mejor interesaba a los que estabais escuchando este webinar que sacamos todas las semanas. Suele salir, vamos, siempre sale el jueves a las 7 de la mañana. Lo llamamos IA en 2 minutos y es como un resumen de noticias, a lo mejor 5 noticias en distintos temas bueno, pues sí, te lo lees rápido y estás más o menos al día. A lo mejor solo te lees los titulares de las noticias y ya está, pero de vez en cuando ves que hay una que te interesa más y bueno, pues tienes un enlace para profundizar más.
Vale, esto, bueno, es un enlace un poco raro, pero luego hay un QR al final, o sea que luego lo vuelvo a poner. Entonces vamos a pasar ahora a... He puesto aquí, he hecho como una especie de recopilación de casos prácticos de uso de cosas que a lo mejor muchas ya las conocéis, pero bueno, es un poco eh, cómo podemos beneficiarnos de la inteligencia artificial en nuestro día a día. Eso ha sido un poquito el objetivo de esto, ¿no? Entonces empieza con el móvil, ¿vale? El móvil es increíble, pero ha ido incorporando esto a una velocidad increíble, ¿no? Entonces hay muchas cosas bueno, habrá quien lo encuentre más útil o quien lo encuentre menos útil, pero bueno, algunas son cosas, yo creo que son en general útiles, pero bueno, puede que sean cosas curiosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, reconocimiento pues de plantas o pájaros, etcétera. Haces una foto aquí con el iPhone, ¿no? De cualquier cosa, ¿vale? Esto es la terraza de mi casa y entonces tiene aquí un botoncito como de inteligencia artificial porque ha reconocido esta esta imagen y entonces pues tú le das ahí y te dice, pues sí, menta, ¿vale? Pues esto sí, esto es menta, sí, para los mojitos, que te reconoce pues cualquier planta a la que le hagas una foto. En fotos se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, por verlo así rápidamente, hay herramientas de retoque fotográfico. Esto que llamo yo borrar intrusos, pues no sé, haces una foto y resulta que estaba pasando por detrás una persona desconocida, bueno, pues vas y la borras, ¿no? O puedes borrar manchas o cosas de una foto, ¿no? Reconocimiento de un montón de cosas. He puesto el ejemplo de las plantas, pero reconoce plantas, animales, edificios, cuando estás de turismo comidas, o sea, tú puedes hacer una foto de una comida y reconoce lo que es y además te puede hasta dar la receta. Eh, Esto que digo, indicadores de coches, pues que a veces uno ve un testigo y no sabe lo que es, le sale la lámpara de Aladino en el coche, pues hace una foto con esto y te dice, ah, sí, que te estás quedando sin aceite, esto es peligroso, pero bueno, igual que esto, una luz que sale en la lavadora, cualquier cosa de esas lo reconoce todo. Arte, pues te haces una foto en cuadro y te dice qué cuadro es, quién lo pintó, lo que sea, libros, lo que queráis, ¿no? Luego en fotos hace búsqueda inteligente. Dices, quiero fotos de barcos de vela. Y de todas las fotos que tú tienes ahí guardadas, pues te busca lo que son barcos de vela, ¿no? Búsquedas de personas. Pues yo digo, Clara con gorro. Clara, que es mi hija, pues sabe reconocer las caras y dice con gorro y de vale, pues me muestra fotos donde sale Clara, pues con un gorro puesto, ¿no? Puedes buscar textos en fotos. Si sabes que tienes una foto donde aparecía un restaurante, lo que sea, le das un texto y como las ha reconocido todas las fotos, los textos de las fotos, pues pum, rápidamente te da esas fotos, ¿no? ¿Qué más cosas se pueden hacer con IA en el móvil? Pues todas las apps típicas de IA, ¿vale? Sea ChatGPT, Gemini o la que queráis. Y esto, pues claro, puedes interaccionar, pues como interaccionas con el navegador. Pero también esto está integrado con las fotos. Entonces tú, no sé, pues puedes hacer una foto a cualquier papel que tengas ahí y pum, te lo convierte de imagen a texto, ¿no? Por ejemplo, o haces una foto de un anuncio que ves por la calle que va a haber un concierto o no sé qué, y pum, directamente te puede crear un evento en tu calendario, en qué fecha y a qué hora y en qué lugar, pues es ese concierto, bueno, concierto o lo que sea, ¿no? Otras curiosas, reconocimiento de sonidos. Este es un ejemplo de una aplicación que se llama Merlin, que le pones, se activa el micrófono, oye los cantos de los pájaros y te va dibujando aquí un espectrograma y te reconoce cuál es, incluso si hay varios a la vez, te va pintando cuál está cantando en ese momento. Bueno, son un poco curiosidades, pero bueno, que hay ahora aplicaciones de estas de todo tipo, ¿no? Otra cosa que yo utilizo bastante, pues es revisar errores cuando escribes un correo, sobre todo si lo escribes en el móvil que vas más rápido y tal, y siempre te trabas con alguna cosilla. Vale, voy a poner el vídeo así mientras hablo. Entonces tú escribes un mensaje y entonces le das ahí al iconito de la IA y yo normalmente hago el proofread, bueno, yo es que lo tengo en inglés, que simplemente es que me revise el texto y entonces te dice, ah, mira, te ha faltado el punto final, ¿no? Pues dice, bueno, pues vale, ok, y ya queda corregido y ya puedo enviar tranquilamente el mensaje. Vale, esta demo la hice porque no me acuerdo quién me preguntó sobre temas de confidencialidad y privacidad, lo hice en modo avión porque claro, esto se lo han currado de forma que el modelo corre en local. Entonces, realmente mi mensaje no ha viajado
a ninguna IA, sino que realmente toda esta revisión la ha hecho en local. Vale, no siempre lo hace todo en local. O sea, si en vez de proofread le digo algo más complicado, como que me reescriba este mensaje en un estilo diferente o en otro idioma o algo así, entonces a lo mejor ya sí que necesita conexión de internet. Pero es verdad que hay mucha tendencia también a modelos locales y ya veis que esto es un modelo bastante sofisticado, pero que corre en local dentro del iPhone sin ningún problema, ¿no? Y en cuanto a IA generativa, ya un poco ya me salgo del móvil, ya me salgo a otras aplicaciones, pues cosas súper útiles que se pueden hacer hoy en día con muchísima facilidad, pues es, por ejemplo, preparar presentaciones, ¿no? Presentaciones pues tipo PowerPoint, ¿no? Entonces hay algunas herramientas especializadas como Gamma, que es así muy típica, tú les das un poco instrucciones generales y te genera una presentación. Beautiful AI es otra. Cuando digo aquí todas, me estoy refiriendo a las típicas, ¿no? A ChatGPT, a Gemini, a Claude y a Copilot, todas ellas tú les puedes decir, eh, tengo que dar una conferencia sobre inteligencia artificial, por favor, genérame unas transparencias y va y te lo hace, ¿vale? Yo no lo he hecho, pero yo sabía lo que quería contar, entonces no quería que me sacase otra cosa, pero bueno, que te puede dar también una especie de patrón y luego sobre eso, pues uno va y retoca. Trabajar con textos, pues bueno, todas las IAs lo hacen, le puedes decir que te prepare un texto sobre un tema y le dices qué extensión, etcétera, y bueno, si le dices un poquito más a qué público va dirigido o qué estilo de escritura, pues en fin, te hace todo eso. Eso yo me imagino que todos los que estáis aquí, pues habéis jugado con ChatGPT o con la IA que sea y habéis tenido una experiencia con eso. Generación de imágenes, pues también los más conocidos, pues Nano Banana es el de Gemini, ¿vale? DALL-E es el de OpenAI, lo que pasa es que yo creo que ahora casi siempre es de pago. Midjourney es otro, yo bueno, utilizo casi siempre el de Gemini, pero bueno, que tú le puedes describir una foto, o sea, una imagen, quiero que me generes una imagen con estos contenidos y tal, piensa un poquito y pum, te da tu imagen, ¿no? Entonces eso viene muy bien para presentaciones o cosas de ese estilo, ¿no? Generación de voz, esto es todo otro tema que vale pues para, en fin, para preparar conferencias o tal, pero no sé si aquí tiene tantísimo interés, pero bueno, Eleven Labs es muy puntera en esto, genera unas voces súper naturales, no tienen ese sonido robótico por detrás, ¿vale? Google ha presentado hace poco este modelo que lo llaman Gemini, bueno, tiene un apellido TTS, Text to Speech, ¿no? Que lo mismo te genera una voz muy natural a partir de un texto que tú le das. Hay otros modelos XTTS, también Text to Speech. Eh, y bueno, esto es dentro de la parte de IA generativa, ¿no? Para trabajar con documentos, pues puedes hacer de todo. Esto lo haces con las herramientas típicas, ¿no? De estas que están aquí abajo. Puedes decirle que tienes no sé, un documento yo qué sé, un PDF o no sé qué, lleno de números, dices, conviértemelo a Excel. Pues se lo lee, lo interpreta, tal, y te genera un Excel con eso. O tienes, no sé, el programa de una conferencia o de algún evento y dices, vale, conviértemelo al calendario, ¿no? Es el formato ICS, el estándar de los calendarios, conviértemelo a ICS y pum, te genera un calendario con las fechas y las horas de cada una de las cosas y tal, y ya lo tienes en tu calendario y lo manejas bien, ¿no? En documentos puedes, a cualquiera de estas sillas le das un documento y dices, hazme un resumen de lo que hay aquí, ¿no? Y entonces pues se lo lee, como quien dice, se lo lee así, te hace y te prepara un resumen ejecutivo, pues para que sepas un poco de qué va, fundamentalmente con la idea de que veas si es realmente el documento que te interesa o no, aunque lo lógico sería que luego te lo leyeses, ¿no? Pero sí que es verdad que por lo menos, sobre todo si tienes varios documentos, pues para elegir el que más te va a apetecer leer, ¿no? Puedes también en un documento que tú has escrito volver a redactarlo, ¿vale? Ya bien sea en otro idioma o ya lo que enseñaba antes del correo electrónico, pues redáctame esto en un tono más formal y coge y te lo vuelve a redactar. Y luego una cosa bastante potente últimamente es las herramientas de programación. Bueno, yo en ICAI, aparte de seguridad, también doy clase de programación.
Entonces tú a cualquier IA le puedes decir, bueno, pues hazme una función que, no sé, que me genere la serie de Fibonacci o que me diga si un número es primo o no es primo. Y coge y pum, te genera un codiguillo que lo puedes poner en tu programa y lo puedes probar aparte o lo que sea. Y luego hay toda una filosofía que ahora se llama Vibe Coding, y es que tú prácticamente no programas nada. Le dices, quiero una herramienta web, pues que haga esto, tal, no sé qué. Te hace como un prototipo, lo pruebas y dices, ah, pues mira, no me gusta cómo he hecho esto. Y entonces no entras en el código, sino que directamente le vuelves a decir a la IA, vale, vale, ha quedado muy bien, pero los botones, en lugar de que sean rojos, que sean verdes. Y boom, te vuelve a generar el código y ya te lo hace como tú le has dicho, ¿no? Em, vale. Y un poco por terminar esta parte. Me gusta hablar de los modelos locales porque es verdad que tendemos a usar ChatGPT, Gemini, etcétera, pero es verdad que también hay muchos modelos locales, es decir, que corren en tu propio ordenador, ¿vale? Un poco lo que he enseñado antes de los modelos que corren en el iPhone en local. Entonces, si alguien quiere jugar con esto, hay una aplicación que se llama Olama, ¿vale? Que es como el dibujito de una llama. Aquí no sé, parece una oveja porque no se le ve el cuello largo, pero bueno, es una llama. Y entonces dentro de esto tienes un menú donde eliges el modelo que tú quieras, ¿no? Entonces este Gema es un modelo que ha hecho público Google hace poco. Lo hay en distintas versiones, distintos tamaños. Cuanto más grande es el modelo, típicamente es mejor. Cuanto es más pequeño, pues puede fallar. Este otro es un modelo chino de Alibaba y bueno, que también es público, también lo puedes instalar. En fin, ¿qué te permite? Pues ejecutar cosas sin conexión a internet, sin comprometer los datos porque están en local, sin pago ninguno, porque estos son modelos gratuitos, ¿no? Sabéis que si utilizáis ChatGPT, por ejemplo, y lo utilizas mucho, llega un momento en que te dice, no, has agotado tu número de queries de hoy, ¿sabes? O pagas la licencia o tal. Pero incluso si pagas licencia y haces un uso muy intensivo, al final te pueden acabar cobrando por uso. Entonces, bueno, estos modelos locales, la verdad es que yo creo que también van a crecer mucho. Y un poco por ir cerrando, voy a hablar así rápido de riesgos de la IA, porque yo creo que estoy hablando un poco de que se puede hacer de todo, se puede hacer de todo, pero yo creo que hay que también tener en cuenta un poco los riesgos asociados, ¿no? Entonces, allí una de las primeras cosas son los sesgos o los errores en los resultados, ¿vale? Aquí ha habido, por ejemplo, en aplicaciones médicas, pues mucha crítica de que si los modelos se han entrenado de una determinada manera, un modelo, por ejemplo, que analiza una radiografía de tórax, ¿no? Pues si los conjuntos de entrenamiento no estaban bien equilibrados, pues puede fallar si, por ejemplo, llega la radiografía de un niño en vez de un adulto, ¿no? O algo, digamos, que no se había tenido en cuenta. Entonces, estos sesgos a veces, bueno, se está trabajando mucho en esto, ¿no? En evitar errores, lo que se llama alucinaciones, y en evitar sesgos, ¿no? Es verdad que al principio pues no lo hicieron muy bien y entonces metían un poco ahí correcciones ahí, apaños para intentar corregir sesgos y tal. Y entonces pasaban cosas como esta, ¿no? Que le pedías una foto de la última cena y entonces pues así, para intentar ser inclusivos y tal, pues te saca una mujer aquí, otra mujer por aquí, aquí un indio, aquí un asiático, aquí una persona de color, ¿vale? O sea, no se corrigen las cosas, digamos así, de esta manera, sino que realmente los modelos pues hay que crearlos bien, ¿no? Otra cosa es un campo de la interpretabilidad. Yo quiero saber, cuando tomo una decisión, en qué se está fijando, ¿vale? O sea, si yo estoy analizando radiografías de tórax, pues yo qué sé, no quiero que se fije en si el paciente tenía los brazos abajo o los brazos arriba, ¿no? O sea, tiene que fijarse en lo que son los pulmones o lo que sea, ¿no? Lo que diga el médico, que es lo que hay que fijarse, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un reconocedor de imágenes y quiero diferenciar estos caracteres, el 8 del 6 del 3, ¿dónde está la diferencia? Pues al final el 6 y el 3 son parecidos a un 8, ¿no? Es como un 8 roto, ¿no? Entonces, el 6, ¿qué pasa? Pues que tiene aquí un agujero. ¿Y el 3 qué pasa? Pues que tiene aquí un agujero más grande, pero si no, pues serían parecidos al 8. Esto está un poco inventado, ¿no? Pero dices, bueno, vale, hay maneras en que yo digo, vale, dime en qué se está fijando este modelo para yo saber si lo que está haciendo tiene sentido o no. ¿Vale? Con estas cosas, no sé si conocéis el ataque que se hizo a los coches de Tesla de conducción autónoma, que, que hubo aquí unos que dijeron, bueno, si a este 3 le pongo unas tiras de cinta aislante y lo hago más largo,
pues este agujero del que estaba hablando yo antes, pues ya es más pequeño y entonces ¿qué pasa? Que haciendo esto resulta que el Tesla, en vez de 35 de speed limit, reconocía 85 y entonces claro, el coche aceleraba y se ponía a toda velocidad por una calle de una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante saber eso, la IA, de dónde está sacando la información, que reconozca cosas para las que no ha sido entrenada, ¿vale? O sea, aquí debería decir, esto no es un 3, o sea, ¿vale? No sé lo que es, ¿vale? Más que saltar a equivocarse y decir que esto es un 8, ¿no? Otro aspecto, el de confidencialidad y privacidad. Claro, yo puedo hacer todo esto que he comentado en las transparencias anteriores. Yo le puedo dar a ChatGPT cualquier documento para que me haga un resumen o tal, pero claro, tengo que pensar, bueno, si este documento es confidencial, ¿lo puedo dar ahí? ¿No lo puedo dar ahí? Si tiene datos privados, ¿los puedo dar ahí? ¿No los puedo dar ahí? ¿Vale? Tengo que estar pensando que yo estoy aquí en España, debería cumplir la ley europea de protección de datos, por ejemplo, que no me permite sacar datos personales fuera de Europa. Pero si yo meto esto en una IA, ¿qué pasa? Que esto se va a ir al data center este que van a construir en Utah, gigantesco, porque ahí va a correr la IA. Bueno, pues son cosas que tengo que tener en cuenta en el tipo de licencia que tengo y en si estoy manejando datos personales o no, ¿vale? Cosillas un poco a tener en cuenta. Y luego un poco los agentes, claro, los agentes hemos dicho que actúan, entonces dice, bueno, vale, ¿en qué los vamos a aplicar? ¿Vale? Porque claro, si yo a un robot le doy un arma y tal, este robot se va a poner a disparar él solo o qué, y a quién, y en fin, que hay cosas de estas que, claro, que hay que tener cuidado. El tema de armas, pues es muy crítico. Pero por no terminar con esa foto, ¿vale? Pues, bueno, pues como sabréis todos por las noticias, pues el Papa actual, León XIV, ¿vale? Sabéis que la Universidad Pontificia, comillas, pontificia, claro, la creó el Papa, pero el León XIII, o sea, el anterior León, al de ahora, ¿no? Pero bueno, el Papa actual acaba de sacar su primera encíclica, que se llama Magnifica Humanitas y que está dedicada a la IA. Entonces, he vuelto a la transparencia del principio y de la evolución de la IA y he querido terminar con esto. O sea, vale, una fecha histórica que es cuando sale ChatGPT, pero yo para mí una fecha histórica que es cuando el Papa habla de esto, ¿vale? Que parece que, no sé, que mucha gente piensa que el Papa solo habla de cosas abstractas y tal, y el hecho de que haya querido hablar directamente de tecnología y de la IA, pues a mí me parece muy relevante, ¿no? Vamos, a mí que estoy en este campo, pues me parece muy relevante, porque además precisamente las cosas de las que se hablan son justo las que desde la oficina de la IA, desde el principio, queremos controlar. Es decir, nosotros queremos que todos nuestros alumnos salgan de la universidad sabiendo utilizar la IA correctamente para el bien común, de una manera ética, etcétera. Y entonces, claro, no nos cerramos a la IA, sino al contrario. Lo que queremos es un buen uso de la IA y ya desde la promoción del año pasado se les ofreció una formación voluntaria de IA y ya desde este año todos los alumnos han hecho cursos obligatorios de uso de la IA y es un poco en lo que estamos ahora. Entonces, bueno, voy a terminar aquí. La verdad es que como hemos empezado un pelín más tarde y pues nos quedan ahora 5 minutillos por lo menos de preguntas. Ahí tenéis el QR del IA en 2 minutos y Marta, si quieres, pues pásame, me vas comentando preguntas y voy respondiendo si lo sé. Bueno, Rafa, mil gracias por todo lo que nos has compartido, por todo este conocimiento. Y sí, tenemos varias preguntas. Tengo tres, para que te Muy bien. demores un poco el tiempo. La primera nos dice que te querían preguntar si en la universidad detectáis si los alumnos están preocupados por la competencia que puede suponer la IA en sus salidas profesionales. Vale, este es un tema que hemos tratado varias veces. Hemos hecho en la universidad alguna tipo mesa redonda, hemos invitado a empleadores. eh, eh, los alumnos, claro, es que nosotros les estamos dando formación en un buen uso de la IA. Y entonces yo creo que ellos sí que terminan
de verse mejor capacitados que otros alumnos que no tengan esos conocimientos de IA. Y los empleadores pues también confirman eso. Es como decir, sí, bueno, parece como que ahora se empieza a contratar menos perfiles junior y tal. Dice, sí, pero ¿cuáles contratáis? Dice, pues hombre, los que saben de la IA, porque claro, no vamos a contratar al que no sabe nada, vamos a contratar precisamente al que sabe utilizar la IA bien, porque no queremos que nos metan en un lío, pero sí queremos nosotros pues, tener esa capacidad de hacer las cosas pues mejor y más rápido. Entonces, desde luego mi sensación entre los alumnos es que ellos se notan capacitados. Entonces, desde luego, vamos, nadie me ha comentado que haya problemas de empleo entre nuestros alumnos. Vale. Eh, Tenemos una segunda pregunta que te pregunta, ¿con qué destreza salen los egresados de los diversos másteres que has mencionado en relación a la IA? ¿Qué son capaces de hacer? Vale, pues depende mucho del máster, claro. O sea, nuestro objetivo y un poco el compromiso que tiene ahora comillas con los alumnos es que todos ellos salgan preparados, cada uno, digamos, dentro de su ámbito de trabajo, ¿vale? Pero claro, dentro, digamos, de los perfiles más tecnológicos, o sea, los másteres de ICAI, pues claro, los que estudian más IA, pues saben crear modelos, entrenar modelos, en fin, saben, digamos, hacer de todo. En otros perfiles, eh, pues a lo mejor en este perfil que es para grados no tecnológicos, bueno, pues tienen que aprender a manejarse bien técnicamente en el ordenador y van a ser más bien consumidores de modelos de IA que han creado otros, ¿no? Ellos a lo mejor no van a crear su propio modelo. Seguro que saben entrenar un modelillo de machine learning, pero a lo mejor no saben entrenar un modelo, un LLM, ¿vale? Sino que van a ser más usuarios de modelos, ¿vale? Van a saber usar modelos y a lo mejor lo van a saber integrar en una aplicación, pero a lo mejor ellos no son los que van a generar un nuevo modelo. Ellos no tienen que preocuparse, por ejemplo, de estos temas de entrenar correctamente un modelo por el sesgo, por los posibles errores o cosas así, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si contesto un poco así ya. Vale. Te voy a hacer otra que ya no es la última, sino que han entrado otras dos. Vale. Entonces, rapidito, pues nos da tiempo. En esta te pregunta uno de los asistentes por la IA Act, Directiva Europea de Ah, IA, y por las implicaciones de la ética. claro, o sea, eso es como la nueva ley que se aplica a la IA directamente, ¿vale? Podemos pensar que es algo parecido a lo que era la ley de protección de datos, pero en vez de protección de datos es de uso de la IA. Entonces, también establecen varios niveles en función de lo que quieras hacer. Hay cosas que están claramente prohibidas, hay cosas que son como de alto riesgo, hay otras que son de menos riesgo. Y entonces, claro, es una normativa que hay que cumplir. Es verdad que han acaban de hacer un poco un retraso ahora de implementación para dar un poquito más de tiempo para terminar de definir bien, por ejemplo, qué es el alto riesgo y cómo manejarlo, pero claro, es una cosa que nos obliga a ponernos ahora con todo eso, ¿no? Hay que hacer un inventario de las aplicaciones que usan IA dentro de la organización. Vamos, yo creo que es una cosa, vamos, a mí me parece bastante positiva porque precisamente se quieren, en cierto modo, controlar estos riesgos. O sea, no se quiere que la IA se aplique de una manera indiscriminada. Aquí está un poco, claro, como yo soy un poco también de la parte ciber, ¿no? Este problema que había en ciberseguridad, que se querían sacar las cosas cuanto antes, cuota de mercado enseguida, tal, y iba todo desprotegido, tal, y luego al final unos agujeros de seguridad enormes, ¿no? Entonces yo creo que con la IA se quiere ser un poco más previsor y decir, no, no, tú no puedes sacar así una IA si no está bien validada, ¿vale? Si no has cumplido eh, todas las cuestiones para que, yo qué sé, no se pueda filtrar información, eh, mucho cuidado si usas datos personales, ¿vale? Todo eso. Entonces, bueno, pues yo creo que protege, se ha hecho pensando en proteger al ciudadano y yo desde luego creo que es una cosa positiva.
Vale. Penúltima. Muy bien. ¿Por qué hay un movimiento pidiendo una moratoria de desarrollo de la superinteligencia? Em, yo creo que por dos razones. Una a lo mejor por miedo a ver qué va a salir de aquí. Y yo lo entiendo, vamos, yo desde luego, por ejemplo, nunca he sido partidario de que la IA maneje un arma de manera autónoma, ¿vale? Esto, Anthropic, que es quien crea Claude, pues ya tenía eso en sus cláusulas y esto, bueno, pues le llevó a problemas con el gobierno en Estados Unidos porque al final acabaron cancelando el contrato que tenía con el Ministerio de Defensa. Pero claro, yo creo que no, o sea, hay ciertas líneas rojas que no se pueden superar. Entonces, por ejemplo, eso, el permitir que un arma tome sus propias decisiones y, digamos, decía si dispara o no. Claro, para Anthropic era su línea roja, yo estoy totalmente de acuerdo, y luego cuando ha salido la encíclica del Papa ha vuelto a decir lo mismo, ¿no? Entonces, claro, la inteligencia hay un límite. También es verdad que hay ahora oposición también un poco a la IA, también desde el punto de vista medioambiental, ¿vale? El cerebro humano es que es súper eficiente. O sea, te levantas por la mañana, tomas un café con una cuchara de azúcar y ya con la energía de ese azúcar funciona tu cerebro todo el día, casi, ¿no? O sea, y eso es el consumo, vamos, la energía se puede calcular quien quiera convertir calorías, que son kilocalorías, a vatios y es como una bombillita, ¿no? Lo que consumimos nosotros. Pero la IA, claro, pones el ordenador ahí a funcionar, se pone a soplar, a soltar calor, tal, está consumiendo vatios de verdad, ¿vale? Y entonces los data centers consumen un montón. Y entonces también hay un poco como preocupación de la cantidad de energía que consumen los data centers, pues para resolver nuestras queries que hacemos a ChatGPT o a quien sea, ¿no? Pero claro, ahí eso depende realmente de cómo has generado esa energía, si es energía limpia, ¿no? O sea, en la universidad tenemos un clúster, lo llamamos el neurocluster, ¿no? Que tiene CPUs, GPUs, tiene de todo. Pero el de comillas está 100% alimentado con energía verde, con certificados de energía renovable, etcétera. Toda nuestra energía es cero impacto en el medio ambiente. Entonces, claro, depende cómo lo hagas, pues digamos, si lo haces de una manera limpia, pues no hay un impacto medioambiental del uso de la IA. Habrá otras cosas, pero eso se puede controlar. Pero sí que es verdad que hay como una rama de oposición a la IA por temas medioambientales y ahí lo que habría que decir, bueno, que depende de cómo generes esa energía que alimenta tu data center, ¿no? Ujú. Nos queda la última, Rafael. ¿Crees que hay que regular algunos aspectos de la IA? Bueno, volvemos casi a ley Act, o Sí, sea, sí, sí. en cierto modo, yo soy partidario a regular muchas cosas, o sea, lo que son, desde luego, lo que son usos prohibidos eh, o sea, claro, yo como profe no puedo coger, poner los exámenes en una IA y que me los corrija, eso ha sido el sueño de todo profesor, es que alguien te corrija los exámenes, ¿no? Pues no se puede hacer, o sea, eso es una cosa de alto riesgo. Podrías usar IA para hacer algún paso intermedio, pero desde luego la responsabilidad sigue siendo tuya y hay un límite muy claro y bueno, pues claro, tiene que haber una legislación que regule ese tipo de cosas. Si yo le pregunto al teléfono cuál es la temperatura y me la da mal, pues no importa, ¿no? O sea, vamos a ver, yo qué sé, hay cosas que si se equivoca, si le pido, como decía antes, eh, fotos de barcos de vela y me saca un barco que no es de vela, pues no pasa nada, ¿vale? Pero, claro, hay otras cosas que, por eso en todas las aplicaciones de IA se mide el nivel de riesgo y en función del nivel de riesgo, pues se sigue adelante o no, y todas esas reglas están muy bien que estén. Bueno, mil gracias. Si os parece bien, vamos cerrando ya. Mil gracias, Rafael, por el conocimiento que nos has compartido. Mil gracias a todos los asistentes por venir. Espero que la sesión os haya sido tan útil como a mí. Os pido mil disculpas también por el lío que hemos tenido con el enlace. Perdonadnos. Hemos grabado la sesión, editamos el vídeo y os lo mandamos lo antes posible para que podáis ver la primera parte que algunos sé que os Ujú. habéis perdido.
Mm. Cerramos ya, sí, pero os quería pedir por favor de nuevo que cumplimentéis la encuesta que recibiréis porque nos va a facilitar tener vuestra opinión sobre la sesión de hoy y sobre todo también vuestras sugerencias de cara a próximas sesiones que podamos montar. Lo ideal es que vayan un poco a gusto de todos, ¿no? Mil gracias de nuevo a todos por venir y un abrazo.